Y hoy les proponemos hablar de América Latina y retomar el asunto de las elecciones presidenciales que están en puerta. Venezuela celebrará en diciembre elecciones que determinarán si se da fin o no a la crisis política que vive ese país. Por su parte, el Papa Francisco pidió condiciones para que los comicios en ese país den una solución. El sumo pontífice señaló que espera un diálogo sereno entre los sectores de la sociedad venezolana. El canciller de Portugal, Augusto Santos Silva, abogó el lunes en Caracas por un cronograma electoral en Venezuela que garantice elecciones presidenciales justas y libres. Para hablar de todos estos asuntos es que convocamos nuevamente vía Skype al politólogo y analista internacional Claudio Fantini. Bienvenido, Claudio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Rosario? Un gusto saludarte. Te proponemos retomar lo que comenzábamos en la víspera sobre las elecciones latinoamericanas que se van a dar durante este año. Bueno, yo creo que el caso de Venezuela va a ser como fue el caso de Honduras. En Honduras la última elección presidencial se hizo a contramano de la Constitución. El presidente se hizo reelegir manipulando a un tribunal de jueces adictos al poder. Y cuando fue a las urnas, ya de por sí violentando la Constitución, luego cometió un fraude, por lo menos así lo ve o así lo sospecha en gran medida la Organización de Estados Americanos, la OEA, que ha pedido que esas elecciones se hagan de nuevo. Bueno, en el caso de Venezuela, de momento, no hay ninguna razón para pensar que las elecciones que se realizarán a fines de este año vayan a ser elecciones limpias. En la Argentina existió a finales del siglo XIX y hasta principios del siglo XX lo que llamaban el fraude patriótico. Bueno, en Venezuela se lo podría llamar el fraude revolucionario, ¿no? Ellos justifican la manipulación de las elecciones de modo tal de que para la oposición sea imposible ganar. Cuando Chávez vivía existía una suerte de autoritarismo o liderazgo hegemónico y verticalista y personalista, pero electoralmente competitivo. Las elecciones eran de verdad y Chávez las podía ganar o las podía perder. De hecho, alguna vez en algún referéndum le fue mal. Pero la última elección verdaderamente competitiva que hubo en Venezuela fue la que eligió a la última Asamblea Nacional, al Parlamento, y ganó arrolladoramente la oposición. Desde entonces no hubo y no habrá más elecciones limpias. Lo hemos visto en el 2017, en las elecciones para la Asamblea Constituyente. El Consejo Nacional Electoral manipuló visiblemente más de 1 millón de votos, y así lo dijo la empresa encargada del escrutinio, ¿no? La empresa que desde hace años hace los escrutinios en Venezuela dijo que inventaron más de 1 millón de votos, y en el último proceso electoral para elegir gobernadores se modificaron los registros electorales, se reubicaron los centros de votación, se cambió en 2 oportunidades la fecha de la elección, se hizo todo desde el poder para que la oposición perdiera, y fundamentalmente lo que se hizo era vincular esa elección de gobernadores con la Asamblea Nacional Constituyente. Presentarse a ese proceso electoral era aceptar la legitimidad de la Asamblea Nacional Constituyente. Ahí nomás ya comenzaba el fraude. El gran desafío de la oposición es ver cómo afronta un año que promete una elección que en modo alguno, salvo que existan cambios sustanciales en las próximas semanas o meses, en modo alguno hay que esperar que sea un proceso libre. Claudio, otro de los temas que ha llamado la atención en las redes sociales, incluso en las portadas informativas, tiene que ver con un discurso, podríamos decir, que dio anoche Oprah Winfrey en lo que tiene que ver en el marco de la celebración de entrega de los Globos de Oro, que podría decirse de que hubo solapadamente allí un discurso político. ¿Tendremos a una futura candidata a la presidencia de los Estados Unidos para 2020? Bueno, yo creo, Rosario, que lo que pasó con el discurso de Oprah Winfrey en los Globos de Oro fue dejar a la vista, a los ojos de muchos norteamericanos, que ella es
la exacta contracara de Donald Trump, el reverso de Donald Trump, desde el color de la piel, al género, a la historia particular, uno es el reverso del otro. En lo único que coinciden es que son inmensamente ricos. Ella es más rica que el actual presidente norteamericano. La diferencia es que Donald Trump heredó un negocio que ya era próspero. Por cierto, lo acrecentó y lo hizo mucho más próspero aún. Pero Oprah amasó una fortuna partiendo de cero. Su vida empezó en la miseria, su vida sufrió la discriminación racial, sufrió la debilidad del género, tuvo todo en contra. Y si Donald Trump pudo acceder a la televisión o al cine, fue porque pagaba para hacerlo. En cambio, Oprah era reclamada, era llamada por su inmenso talento comunicacional. Además, en la vida de ella, al revés de la vida de él, siempre hubo un compromiso social y humanitario. Incluso llegó a crear en Sudáfrica, acompañada por Nelson Mandela, nada menos, un instituto de formación de liderazgo en los ideales democráticos, liberales e igualitaristas, ¿no? Hay una larga trayectoria en ella que la hace imaginable como candidata. Por eso estalló inmediatamente en las redes, después de ese discurso tan conmovedor y tan interesante, estalló inmediatamente en las redes una suerte de furor porque Oprah, junto a Michelle Obama posiblemente, sea la candidata presidencial demócrata en el 2020. Yo no sé si eso va a ocurrir o no, pero sé que tiene lógica porque Oprah es el reverso de Donald Trump. Si sucede, estaríamos dando la primicia. Muchas gracias por hoy, Claudio. Ha sido un gusto, Rosario. Que pases muy bien.